Y pues bueno, hemos estado en un tour conociendo la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas ciudades visitamos? ¿Cuántas iglesias visitamos? ¿Quién se acuerda? Visitamos 7 iglesias, ¿verdad? 7 ciudades, conocimos cómo está la iglesia allí y de alguna forma vamos a encontrar todavía un lugar más donde la iglesia va a estar presente, ¿sale? Entonces ya recorrimos varios lugares. Ahorita vamos a ver un lugar todavía más donde la iglesia está allí. Así que acompáñenme a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, vamos a centrarnos ahorita en ese capítulo, está un poquito corto. ¿Quién me va a ayudar a leer para pasarle? La adoración celestial. Después de este miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como la trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hasta ahí. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Hasta ahí vamos a detenernos porque el apóstol Juan es llamado en el Espíritu y ve una visión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acaba de ver? En pocas palabras, ¿qué vio? El trono de Dios. El trono de Dios es un lugar real, es un lugar que está allí, y ese trono está en el tercer cielo, obviamente lo que conocemos como el tercer cielo. Ese lugar es el tercer cielo. Nuestro primer cielo, que ya denominamos que es esta atmósfera donde respiramos, y el segundo cielo es denominado el universo, el espacio observable, donde hay otros planetas, otros sistemas solares. Y el tercer cielo precisamente es este, donde el Señor habita, donde Jesucristo está allí, donde Jesús está en su trono, reinando. Entonces este lugar nos lo acaban de describir. Curiosamente no es el primero que lo ve, porque años antes el profeta Ezequiel también lo había visitado. El profeta Ezequiel había visto el trono de Dios, y si me acompañas allí, al libro del profeta Ezequiel, vamos a ver cómo lo vio él. Normalmente, mis hermanos, el Señor, el plan de Dios siempre lo va a estar mostrando a sus amigos los profetas. Hay un versículo ahí que dice que Dios no va a hacer nada sin antes platicárselo a ellos. Así que el profeta Ezequiel fue un profeta escatológico, o sea, Dios le mostraba cosas que iban a suceder en el fin. Así que te lo voy a leer, está Ezequiel 1, y dice, te voy a leer desde el versículo 4, dice: miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. ¿Sí? Luego te voy a leer un poquito hasta el versículo 16, dice: el aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían un mismo aspecto, y su apariencia y su estructura eran como una rueda en medio de otra, cuando andaban y se movían a sus 4 costados, y no se movían al altar. Entonces dice el versículo 28, desde el 27, dice: y vi la apariencia como de bronce refulgente, un fuego dentro de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hasta arriba, y desde sus caderas hasta abajo vi que parecía como fuego, y que tenía un resplandor alrededor.
como el aspecto del arco iris que está en las nubes en el día de lluvia, así era el aspecto del resplandor de alrededor. Y esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro. Si lees todo el versículo 1 de Ezequiel, se concentra en el trono de Dios. O sea, ahorita vimos el resumen, pero ahí está todo el detalle de lo que ve el profeta Ezequiel. El apóstol Juan y el profeta Ezequiel vieron el trono de Dios. Dios se mostró a ellos y les mostró cómo era ese lugar. Cómo era ese lugar y cómo se estaba moviendo el plan de Dios desde allí. Es como si nosotros nos mostraran imágenes desde el lugar donde está el centro de mando, por así decirlo, ¿no? Y se nos mostrara el lugar de lo que va a pasar. El profeta Ezequiel, si te das cuenta, a pesar de haber visto el trono de Dios, a pesar de ver la gloria de Dios, a él hay unas pequeñas diferencias en lo cual ve el apóstol Juan. Y una de ellas, mis hermanos, que es como es la más evidente, es que el profeta Ezequiel no ve ancianos, no ve los 24 tronos. Están los seres vivientes, está la gloria de Dios, está el arco iris, están las ruedas. Él lo describe como unas ruedas, mientras que el apóstol Juan dice que son 7 candelabros, es el candelabro de 7 brazos, que son los 7 espíritus de Dios, como lo vimos la vez pasada, que es el Espíritu Santo allí presente. Y la primera diferencia que hay es que no hay ancianos, ¿ok? Tal vez no habían envejecido, quién sabe. Pero resulta que el profeta Ezequiel vivió 600 años del nacimiento de Jesucristo. 600 años, échale cuentas. Sí es bastante tiempo, ¿verdad? Y apunta el otro cachito de que el apóstol Juan vivió 100 años después de Jesús. Entonces, sumándoles, estamos hablando de unos 700 años aproximados. O sea, 700 años desde la primera visión del trono, 700 años después, la siguiente visión del trono, encontramos que hay unos ancianos. Dice que eran 24 y los 24 tenían sus tronos y estaban sentados allí. En el versículo 4 dice que estaban vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y veamos por qué están así. Normalmente llegar a pensar y dijo, pues normalmente pueden ser los ángeles, ellos están en el cielo ahorita. Ellos están allí cantándole al Señor, ellos están allí día y noche trayendo alabanzas, pero resulta, mis hermanos, que las ropas blancas, no sé si se acuerdan del mensaje a la Odisea, que era un premio, ¿verdad? Que el que venciera la tentación era vestido de ropas blancas con obras de justicia. Otra cosa que vemos es que los ángeles no tienen coronas. Las coronas, mis hermanos, son los premios para los que adquieren vencedores. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que existe la corona de la vida. Aquellos que deciden aceptar al sacrificio de Jesús como su Salvador tienen la vida eterna, la corona de la vida le llaman. Aquellos que vencen la tentación se les da una corona. La corona de aquellos que vencieron la tentación, la corona de victoria de los que vencieron a la bestia y a la mujer que manejaba la bestia se les daba una corona. Y estaba la corona de los que vencieron el pecado. Entonces échale cuentas. ¿Cuántos tipos de coronas hay? Los ángeles no están para eso, ¿verdad? ¿Por qué Ezequiel no vio tronos y el apóstol Juan sí? Pues resulta que en esos 700 años que estábamos haciendo los cálculos, es porque la iglesia está aquí presente. La iglesia es el misterio que el Señor no reveló en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay una referencia explícita de lo que sería la iglesia. El apóstol Pablo lo mencionó como el misterio de la gracia. Y ese misterio de la gracia no es para nosotros, porque nosotros entendemos que es la gracia, amén. Más o menos ya tenemos ahí nociones de qué es el favor de Dios, el favor inmerecido. Pero el pueblo de Israel todavía le falta conocer un poquito de la gracia. Usted lee los salmos de David y todavía hay oraciones por la destrucción de sus enemigos. Los judíos ahorita siguen teniendo ese tipo de oraciones presentes en sus sinagogas. Oran a Dios para que sus enemigos sean destruidos. Sin embargo, nosotros ya conocemos lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, de oren por quienes los persiguen.
Por lo tanto, mis hermanos, la iglesia es ese tesoro que el Señor no lo mostró a los profetas del Antiguo Testamento, porque teníamos que pasar nosotros aquí. Porque imagínate cómo se sentiría el pueblo de Israel. ¿Cómo que nosotros no vamos a estar ahí contigo en el trono? Si cuando Jesús estaba aquí, se estaban peleando los apóstoles y diciéndole, ¿quién se va a sentar al lado de ti? ¿Este o yo? Y el Señor Jesús le decía, no, quien quiera ser grande, que sirva, que se haga pequeño. Por lo tanto, mis hermanos, a pesar, sabiendo de que los ángeles no están aptos para ser vestidos de ropas blancas, ni están aptos para portar coronas en sus cabezas, llegamos a la conclusión de que los ancianos son la figura representativa de lo que es la iglesia en este momento, ya que la palabra anciano no se refiere a la edad. La palabra anciana o anciano es traducido para referirse a hombres, personas que tienen la madurez suficiente y tienen la madurez espiritual para gobernar o dirigir. En este caso estamos hablando de la iglesia. Como creyentes, mis hermanos, somos llamados a madurar espiritualmente. Somos llamados a tener esa madurez a través de la palabra de Dios, no quedarnos con lo que ya sabemos, no quedarnos con lo que un día aprendimos. Somos llamados a seguir madurando en esto. Por lo tanto, la palabra anciano pues no puede referirse a un ángel. Es inapropiado, porque un ángel significa mensajero, mientras que anciano es alguien que es apto para gobernar. Por lo tanto, es lógico que el Señor lo mostrara a los ancianos sentados en la autoridad, sentados en un trono, aptos para gobernar. La iglesia va a tener su lugar físico, ahorita es espiritual. Si usted lee Efesios 1, y Efesios 1 dice la palabra que estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Lo que se escribe en Efesios 1, de una manera espiritual, viviendo aquí en la tierra, va a suceder físicamente un día. Así que la octava parada de la iglesia, ya vimos que la séptima fue en la Odisea, la última parada va a ser en el cielo. La última parte, el último lugar donde se va a congregar la iglesia, va a estar allí. Y juntos van a recibir su lugar de autoridad para gobernar juntamente con Cristo. El plan de Dios, el plan para gobernar todavía lo que Él creó, conlleva a que su iglesia es la que está involucrada en esto. Así que, por lo tanto, las diferencias de una con la otra es que, pues obviamente Ezequiel no lo vio, porque en ese entonces no existía la iglesia todavía. No existía la iglesia. Por eso es que ahora que el apóstol Juan ve el trono, dice, oh caray, ¿quiénes son estos que están acá? Si el profeta Ezequiel, que ya está allá, pues ya está ahí, teniendo la claridad completa de este trono. Así que, ¿quiénes son los 24 ancianos, mis hermanos? Es su iglesia. Es su iglesia. La iglesia está allí. La iglesia dice que llevan estas vestiduras blancas y su corona. Eso es parte de su vestimenta. Y lo podemos decir que es desde ahorita, porque si usted ya fue limpio por la sangre del Señor Jesús, sus vestiduras ya son blancas. Si usted ya aceptó el sacrificio de Jesús, usted ya tiene la corona de la vida. Si usted ha vencido la tentación, si usted ha vencido el pecado, lo más seguro es que ya también las tenga. Y esas coronas van a ser recibidas físicamente allá, en el trono de Dios. Como cuando alguien va a recibir un premio. Hay una frase que dice el mismo libro de Apocalipsis, que viene pronto. Dice el Señor Jesús, vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Y un galardón qué es? Es un premio. Es un premio que está allí. Dice que el trono, en el versículo 3, dice que la apariencia del trono del que estaba sentado, hablando del que estaba en medio, dice que tenía una apariencia como la piedra del jaspe y la cornalina. Estas piedras, ahí te voy a mostrar esta imagen, este es cornalina, este es jaspe, perdón. Así se ve físicamente el jaspe y acá se ve la cornalina.
que eran utilizados para joyería, eran utilizados para eso, pero esta es parte del efod del sumo sacerdote. Si leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, Dios dejó ordenanzas de que tenía que portar 12 piedras. De esas 12 piedras, una de ellas era la cornalina. Esa cornalina, supuestamente, lo que el Señor decía era que iban a ser las bases de lo que iba a ser la muralla de la Nueva Jerusalén, las piedras. Sin embargo, las piedras se ven un poquito diferente a como se ve acá. Obviamente sabemos de que dice aquí que es una apariencia, que era una semejanza. Normalmente puede decir que sí, físicamente hay este tipo de joyas, claro que sí, porque es más, la Biblia detalla de que el cielo, el piso, pues está hecho con oro. Sin embargo, si tú te das cuenta, este tipo de piedras que están allí, que tienen la semejanza del que está sentado, Ezequiel lo muestra como alguien que brilla como fuego, y que no lo puede ver. Si leemos Ezequiel 1:27, dice que la mitad de la cadera para arriba estaba cubierto con fuego y la mitad de la cadera para abajo estaba cubierto con fuego. Él no pudo ver quién era esa persona. Mientras que con la visión del apóstol Juan, obviamente ya es más que implícito que estamos hablando del Señor Jesucristo, el que estaba allí, sentado en el centro del trono, y que lo menciona de que el color de su trono era más o menos así. Mientras que el color de las piedras que tenía el sumo sacerdote no parece un poquito igual. Y algo que estaba yo meditando en esto, bueno, pues algo tiene que salir de esto. Y es que si te das cuenta, este tipo de piedras es como si una piedra estuviera manchada con sangre. Así muestra la semejanza, porque obviamente el cordero tenía que ser sacrificado. Tenía que ser sacrificado. Y eso es algo que vamos a ver dónde fue ofrecida la sangre de Jesús. En el momento de su sacrificio. El libro de Apocalipsis no solamente se va a centrar en las cosas que van a venir. No solamente se va a centrar, no te va a hablar del futuro. Va a hablar de cosas que ya sucedieron en el pasado y cosas que estaban sucediendo en el tiempo del apóstol Juan. Por ejemplo, la persecución que sufrió la iglesia, allí lo habla en el mensaje a las 7 iglesias. Era algo que estaba sucediendo en esa época. Así que el libro de Apocalipsis va a mostrar esos pasos. No solamente se va a centrar en el futuro, mis hermanos. Vamos a seguir repasando. Ya que vimos los ancianos, dice que de ese trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían las 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Así que ahí tenemos la primera imagen panorámica de lo que vio el apóstol Juan. Dice que el versículo 6, dice, también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante al águila volando. Dice que de los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 4 seres vivientes. Si usted se da cuenta de que hay 1, 2, 3 y por ahí atrásito se ve el cuarto, ¿no? Haciendo la figura de que están allí. El profeta Ezequiel también los vio. Si nosotros nos vamos a Ezequiel 1 de vuelta, se centra más en los 4 seres vivientes, es el que más detalles da de todo esto. Habla de que estos 4 seres vivientes tenía su rostro en uno solo. Los registra, dice que el aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara de león, y al lado derecho de los 4, y como una cara de un buey, y a la izquierda de los 4, como si tuvieran una cara de águila. Básicamente, los estaba viendo como esta forma. Los 4 seres vivientes, tanto Ezequiel como el apóstol Juan los menciona como seres vivientes. No los menciona como espíritus, no los menciona como ángeles, como seres vivientes. Y para la definición de un ser viviente, si nos vamos al Génesis 1:1, cuando el Señor sopla vida en Adán, dice, e hizo de este un ser viviente. Cuando la Biblia habla de un ser viviente, estamos hablando de alguien que respira,
de alguien que tiene pulso y que tiene los sentidos que nosotros tenemos. Si tiene ojos para ver, si tiene oídos para escuchar. Y dice que de sus bocas sale sin cesar decir santo, santo es el Señor. O sea, tenemos aquí que los seres vivientes están para adorar a Dios todo el tiempo. Adorar a Dios todo el tiempo. Si me regreso rápidamente a Juan, dice que cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Básicamente los seres vivientes están dirigiendo la alabanza. En la visión del apóstol Juan, voy a regresar, en la visión del apóstol Juan, los 4 seres vivientes están dirigiendo la alabanza del cielo. Para que los 24 ancianos continúen con la adoración. Cuando nosotros estamos por empezar un servicio, hay un director de alabanza, que ahorita acá son nuestras niñas, quienes dirigen la alabanza. Y el resto de la iglesia acompaña esa alabanza que sube al trono de Dios. Este puesto, mis hermanos, pues bueno, quizá ahorita no lo hemos platicado, pero esa función la tenía Lucifer. Dirigía la alabanza en el cielo. Él era el encargado, pero al ser derrocado del lugar por su desobediencia, pues alguien tenía que continuar con la chamba. Así que se la dieron a los 4 seres vivientes, fueron creados para suplir ese lugar que dejó Lucifer en el cielo. Así que los 4 seres vivientes dirigen la alabanza de Dios y están en constante movimiento. El profeta Ezequiel los vio, que decía que cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Y sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como de un hombre sentado en él. Cada vez que los 4 seres vivientes dan una vuelta al trono de Dios, se revela la imagen que dice que de una figura de alguien sentado en el trono. Cada vez que los 4 seres vivientes levantan alabanza allá en los cielos, el que está sentado en el trono muestra su identidad, muestra parte de lo que es Él. Y cada vez que nosotros alabamos al Señor, lo que estamos haciendo es que se nos abren los ojos de nuestro entendimiento. Usted no puede conocer a Jesús sin alabarlo. Usted no puede conocer totalmente al Señor Jesús sin darle alabanza. Porque eso es lo que abren los ojos de nuestro entendimiento. Por eso tenemos la alabanza al principio del servicio. Para que cuando usted escuche la prédica, los ojos de su entendimiento ya estén abiertos. La alabanza no es para esperar a todos los hermanos que lleguen y ya podamos echar la prédica. No, la alabanza es para eso. Si esto sucede en el cielo, ¿qué no sucederá en nuestras vidas? Y los 4 seres vivientes, cada vez que dan una vuelta al Señor, levantan alabanza y dicen, santo, santo es el Señor. Porque vieron algo nuevo de Él. Y es que el Señor hace cosas nuevas. 1 Corintios 5:17. En Cristo, todas son hechas nuevas. Nuestra nueva vida en Cristo está allí. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 4, cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, los 24 ancianos se postran. Ellos dan la señal. Los 4 seres vivientes dan la señal para que la iglesia se postre delante de Dios. Hay un orden en el cielo. Hay un orden en la sala del trono del rey. Y cada vez que usted escuche la señal de los 4 seres vivientes, es momento de postrarse y adorar. Cada vez que usted escuche, fíjese bien, cada vez que usted sienta la necesidad de alabar al Señor, es porque lo más seguro es que desde el cielo ya le están dando la orden. Es momento de adorar, es momento de cantar. Cada vez que usted se levanta en las madrugadas y no sabe por qué, tal vez está recibiendo la señal de que hay que adorar. Tal vez usted está recibiendo una señal de cante al Señor. Cante al Señor alabanzas. Y fíjate, no es muy difícil. Ellos ya nos dejaron el guión. Dice santo, santo, santo.
todo el tiempo se está cantando esa alabanza. Dice, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Nuestra alabanza se tiene que centrar ¿en quién? En el Señor Dios Todopoderoso. En nadie más tiene que ser nuestro motivo de alabanza. Nadie más que Él. Nadie más que nuestro Dios tiene que ser motivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Y ellos están allí. Totalmente. Como les decía, el profeta Ezequiel se centró en su aspecto y cómo es que tenían que estar moviéndose. Con alas, tenían alrededor de 6 alas, con las cuales 2 cubrían su rostro de la gloria de Dios. Y cubrían sus pies y las otras los mantenían, pues, en este caso volando, ¿verdad? Dice que junto con los 24 ancianos, bueno, este es después, me estoy adelantando, perdón. En Ezequiel 1, los 4 seres vivientes están en constante movimiento alrededor del trono. Mientras que en Apocalipsis 4 dice que los 4 seres vivientes ahora se postran y adoran al Cordero. ¿Ok? El propósito sigue siendo el mismo, nada más que la tarea empieza a cambiar un poquito más. Ahora se postran y adoran al Cordero de Jesucristo. El propósito de los 4 seres vivientes, mis hermanos, es declarar la santidad de Dios, dirigir la alabanza y adoración, y sobre todo, alguien que está constantemente alabando al Señor, declara lo que el Señor es y se demuestra y se refleja. Como decía, cada vez que dan una vuelta, se descubre y se muestra los atributos del que está sentado en el trono. Así que veamos un poquito. Qué valentía del profeta Ezequiel de poder verlos. Si algo se me aparece así, yo me desmayo, hermanos, no sé. Pero normalmente lo muestra así, tal cual. Y bueno, no por nada las cosas están así. Todo tiene un porqué. ¿Sale? No es porque así se ven más bonitos o así espantan a los chamucos, ¿verdad? No, normalmente todo tiene un porqué. Y si la dirigencia y el propósito de los 4 seres vivientes están mostrar los atributos de Jesús, pues realmente pasó. Y ahorita vamos a ver por qué. Déjame ver si la tengo aquí. El profeta Ezequiel, a pesar de que no vio a los 4 tronos, pero vio en perfecto detalle los seres vivientes, podemos mostrar de que iba a llegar un momento en el que el Hijo del Hombre tenía que llegar a la tierra. Y tenía que llegar también con sus propósitos. Desde tiempos inmemorables, desde los tiempos de la humanidad, el Señor se ha revelado a la gente y ha mostrado los atributos de su personalidad. ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de los nombres de Dios? ¿Cómo se mostró a Agar, por ejemplo, como el Dios que me ve? ¿Cómo se mostró a Moisés, como yo soy el que soy? ¿Cómo se mostró al pueblo de Israel cuando los atacaron las serpientes? Como Jehová Rafa, ¿no? El que sana. Entonces, normalmente los nombres, el Señor se mostraba a su pueblo, mostrando sus atributos, mostrando su personalidad y cómo la gente podía relacionarse con Él. Lo mismo sucedía con el Señor Jesucristo. Tenían que conocerse. ¿Cuántas veces el Señor Jesús usó la misma frase, yo soy? Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid. Entonces realmente el Señor Jesús también seguía mostrando las partes de su identidad. Cada vez, yo me imagino cada vez que los 4 seres vivientes allá en el cielo daban una vuelta al trono, el Señor Jesús aquí en la tierra lanzaba una parábola. Lo más seguro es que se conectaba el cielo con la tierra. Y es que sigue pasando. El cielo y la tierra están juntos. Y gracias al Espíritu de Dios que opera en su iglesia, se puede vivir en la tierra como en el cielo. Usted no se espere a llegar hasta este punto para decir, ahora sí le voy a cantar a Dios. No es necesario, porque usted tiene la autoridad y el derecho de vivir en la tierra como se vive en el cielo. Así que si hay adoración ahí arriba, aquí también tiene que haber adoración. Si hay
adoración y alabanza por lo que Jesús es, aquí también debe de haber adoración y alabanza por lo que Jesús es. En nuestro corazón, en nuestra vida. Vamos a regresar un poquito aquí. Y es que cuando llega el Señor Jesús, uno de sus discípulos escribió sobre su vida. Y ese discípulo fue Mateo. Mateo se encargó de escribir acerca de la vida de Jesús y de mencionarle al pueblo de Israel que el Señor Jesús venía de la tribu que tanto ellos esperaban. Él dedicó su labor de investigación a mostrar al Mesías como el rey de los judíos. Y esto lo podemos ver en un versículo clave en el libro de Mateo, que él es el único que habla de que en medio de la crucifixión de Jesús hubo una inscripción en la cruz que decía Rey de los judíos. Rey de los judíos. Él muestra a Jesús como el rey de los judíos. Él muestra la personalidad de Jesús en el rey de los judíos y en la identidad de los 4 seres vivientes. El que muestra la identidad de un rey es el rostro del león. El león que viene de la tribu de Judá. Y si tú lees el capítulo 1 y el capítulo 2, se registra toda la genealogía de Jesús. Desde dónde viene. Tanto de la genealogía de José como la genealogía de María. De ambos lados venían de la misma tribu. Por lo tanto, Jesús era parte del tribu de Judá, tanto naturalmente por haber nacido del vientre de María, como por adopción por parte de José. Y esto se mostró. Por eso está el rostro de un león. Tenemos el Evangelio de Mateo, que se encarga de mostrar a Jesús como el rey. Luego viene el otro evangelio. ¿Quién se lo sabe de memoria? Después de Mateo, ¿qué sigue? Marcos. Luego viene Marcos. Marcos, a pesar de no ser un discípulo registrado de los 12, pero es posible que él, por haber escrito, haya estado muy de cerca de Jesús en su ministerio. El evangelio de Marcos habla, todos los milagros de Jesús están en Marcos. Todos sus milagros de sanidades están allí. Es el libro, a pesar de ser el evangelio más corto, se encargó de relatar a Jesús como un siervo que sirve a la gente, como alguien que está dispuesto a morir por alguien más. Y es que en la filosofía romana, aquella persona que ofrecía su vida en sacrificio de los demás era concedido como un alto honor dentro de la cultura romana. El Evangelio de Marcos es dirigido a un público romano, especialmente. A un público romano. Normalmente nosotros lo conocemos como romanos, pero para ellos eran los gentiles. Si no eras un judío, eras un gentil. Entonces, por lo tanto, el Evangelio de Marcos muestra a detalle el juicio que tiene con Pilato, ya que los romanos son los predecesores del derecho de impartir justicia. Lo tiene esa cultura, esa enseñanza. Así que está todo el juicio de Pilato, está allí a detalle en el Evangelio de Marcos. Y muestra a un siervo que está dispuesto a ir al sacrificio sin abrir su boca. Es el evangelio que muestra, que te va a decir que Jesús enmudeció delante de sus captores. Y para nosotros, para nuestra enseñanza, el rostro de los 4 seres vivientes, que tal vez no se ve bien aquí, pero era el rostro de un buey. Listo para ser sacrificado. Listo para ser llevado al matadero. Llevado a la cruz. Al matadero, aquel que ofrece su vida en sacrificio por muchos. Por eso es que el Evangelio de Marcos muestra a Jesús como el buey, que está listo para ser sacrificado. Los judíos no sacrificaban bueyes para expiación de los pecados, sacrificaban ovejas. El buey venía por la ofrenda. Eran sacrificados los bueyes en ofrenda.
no para expiación de pecados. Así que tenemos que a Jesús no lo agarraron porque lo vieron solito. Tenía a Pedro y estaba bien armado. Jesús lo agarraron porque Él se dejó, Él se entregó. Jesús mismo tenía autoridad para dar su vida y recuperarla. Por lo tanto, tenemos a Jesús como el siervo que se entrega, como un buey al matadero. Luego viene el siguiente evangelio. ¿Quién es? Lucas, contemporáneo del apóstol Pablo, compañero de luchas, le llamaron, el médico amado. Él no fue un discípulo de Jesús, no lo conoció en carne, porque él existió 70 años después de su ascensión. Sin embargo, el trabajo de investigación de Lucas es impresionante porque invirtió tiempo, dinero y esfuerzo para ir a los lugares donde Jesús caminó y anduvo. Y estuvo haciendo entrevistas a la gente que sí conoció a Jesús. 70 años es muy buen tiempo para que todavía haya gente viva que haya estado presente en los milagros de Jesús. Lo más seguro es que Lucas entrevistó gente que haya tenido milagros de sanidad de parte de Jesús, que haya vivido liberaciones, que haya estado tal vez en la alimentación de los 5,000 y se acuerden y hayan vivido eso juntos. El trabajo de Lucas es tremendo porque se dedica también a repasar la genealogía de Jesús otra vez. Sabemos que el Señor ordenaba censar a la gente cada cierto tiempo. ¿Alguien se acuerda del tiempo? 70 años. Cada ciclo de 7 años el Señor ordenaba que se contara la gente del pueblo. El Evangelio de Mateo fue el primero en escribirse. Fue el primero, es como el primero en aparecer. El Evangelio de Lucas surgió 70 años después. Y vuelve a repasar la genealogía de Jesús y vuelve a constatar que el Señor Jesús viene de la tribu de Judá. Y ese repaso vuelve a dar esa fe, esa conclusión de que tenemos al Mesías dentro de la genealogía del rey David. Otra cosa es que el Evangelio de Lucas muestra al Señor como una persona que sufre. Él es el único que te va a hablar de que Jesús lloraba cuando estaba en Jerusalén. Cada vez que su tiempo estuvo en Jerusalén, el Señor Jesús, pues, sentía esa carga por la ciudad, por su gente. El Evangelio de Lucas te va a decir que cuando vio a la gente, dice que los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. El Evangelio de Lucas es aquel que te va a decir cómo era su relación con sus discípulos, en la forma en cómo los trataba, en la forma en cómo trataba a la gente. Y es que curioso porque cuando alguien habla de ti, no va a hablar de ti por lo que conoce de ti, va a hablar por cómo lo hiciste sentir. Eso es lo que le va a decir a los demás. No va a hablar si sabes o no sabes, va a hablar de cómo lo trataste. Y Lucas, perdón, ya iba a decir el apóstol, pero Lucas se dedicó a entrevistar gente. ¿Y qué crees que le contó de Jesús? ¿Le contó lo que sabían? No, le contaron cómo los hizo sentir. Por lo tanto, podemos ver la humanidad de Jesús andando aquí en la tierra. Son los versos que nos dicen que Jesús tuvo hambre. Son los versos que nos dicen que Jesús no tenía tiempo ni para comer, ni para dormir de tanto trabajo que había. Así que nos muestran a Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Y es un título que él tenía, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ya sabíamos que que el Señor es todopoderoso, pero ¿quién te va a decir que Jesús también se cansaba? También le daba sueño. También se enojaba. ¿Sí, mis hermanos? Así que por lo tanto podemos saber que el Evangelio de Lucas es aquel que te va a mostrar a Jesús como una persona. Como tú y como yo.
Y por eso tenemos el rostro que se ve por acá atrásito como de un hombre. Como de un hombre. ¿Y cuál es el otro evangelio que vemos? El evangelio de Juan. Curioso porque el mismo que escribió Apocalipsis escribió este evangelio. Y el evangelio de Juan surge hasta el final. Juan escribió primero sus 3 cartas. La primera, la segunda y tercera carta de Juan las escribió primero. Luego escribió su evangelio. Y después en el exilio escribe Apocalipsis. Entonces, nuevamente, Juan siente la necesidad de escribir porque en esas épocas estaba existiendo una corriente doctrinal que anulaba todo lo que Jesús hizo de manera milagrosa. Anulaba los milagros, anulaba el poder de Jesús aquí en la tierra. Y para las fechas en las que este evangelio fue escrito, estamos hablando de ya 90 años, o sea, 20 años después del libro del evangelio de Lucas, la iglesia estaba cayendo en falsas doctrinas. Estaba escuchando a los gnósticos diciéndoles que Jesús no resucitó. Él no resucitó en carne. Fue una visión que tuvo la gente. Fue una visión, fue un espíritu que vieron ahí. Hombre, pues ¿cómo? El evangelio de Juan es el único que te va a hablar que Jesús caminó sobre las aguas. El evangelio de Juan es el único que te va a decir que Jesús aplacaba las olas del mar y la gente se sorprendía. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? El evangelio de Juan es el que te va a decir que maldijo a la higuera y al día siguiente todos se sorprendieron y dijeron, la higuera que maldijiste ya se secó. El evangelio de Juan siempre vino para reforzar que nunca se nos olvide que Jesús sí fue hombre, pero también fue Dios en la tierra. Y a pesar de que en esas fechas la iglesia estaba cayendo en falsas doctrinas para poner en tela de duda la deidad de Jesús, el evangelio de Juan vino para reforzar eso. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. No había pecado alguno. Y eso era lo necesario para pagar el nuestro. Para limpiar el nuestro. Nadie más podía hacerlo. Nadie más. Solo él. Solo él. Por eso es que muestra el rostro de un águila. Un águila que vuela hasta lo más alto. Que nunca se nos olvide. Que el Señor Jesús recuperó lo que entregó para rescatar lo que se había perdido. Jesús no vino a rescatar al perdido, vino a rescatar lo que se había perdido. Y lo que se perdió fue eso. Dominio y autoridad sobre la creación, comunión con Dios, una relación personal con Él, que el Espíritu morara en ti. Él vino a recuperar todo eso. Por lo tanto, dice la carta de los Filipenses, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y se entregó y se hizo semejante a forma de siervo. Y se entregó. Dice, y aparte termina diciendo que el Señor hasta lo más alto lo volvió a exaltar y le entregó un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Así que por lo tanto tenemos que el Evangelio de Juan muestra a Jesús siendo Dios. Él es Dios. No es menor a Dios. Él es Dios. Porque te vas a encontrar con gente que te va a decir, es que Jesús fue creado. Es que Jesús fue la primera creación. Es que está Dios en el trono y luego un escalón más abajo está Jesús. No. Nuestro Dios, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo nivel. En el mismo nivel. Y para cerrar esta frase, también la iglesia está en el mismo nivel. Amén. ¿Cómo no adorar al Señor que te va a dar permiso entrar hasta ese lugar? ¿Cómo no vamos a decirle, oye, no inventes? ¿Qué privilegio tenemos ahorita? Lo que muchos soñaron, lo que los profetas vieron y no entendieron, pero nos lo dejaron escrito. Lo estamos viviendo en carne propia. Lo que en el Antiguo Testamento solamente lo usaban para vestirse. Nosotros ya tenemos esa vestimenta lista. ¿Cómo no levantar un cántico de alabanza?
Cuando nos centramos más en quién es Jesucristo y lo que nos ha dado, eso es lo que impulsa a que nosotros levantemos un cántico de alabanza. Mi hermano, si usted siente que le va mal, el Señor no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Si nos va bien, Él sigue siendo Dios. Si sentimos que estamos pasando por pruebas, por dificultades, Él sigue siendo Dios. No tenemos otra opción. Nuestra alabanza no tiene que estar vinculada a cómo nos sentimos, ni lo que estamos viviendo, ni lo que estamos pasando. Nuestra alabanza y adoración tiene que estar vinculada a quién es Él, porque Él nunca deja de ser. Tal vez las personas cambien de parecer, la gente cambia de parecer, pero Él nunca, Él es inmutable. Si Él dijo, lo hará y siempre lo va a hacer. Por eso es que cada vez que los 4 ancianos escuchan la señal de los seres vivientes, se postran ante el Señor. Se me olvidó decirte. Entonces, repasando los 4 evangelios, tenemos el evangelio de Lucas, que lo muestra como una persona. Luego tenemos el evangelio de Mateo, que lo muestra como el rey, descendiente de la tribu de Judá. Y luego tenemos el evangelio el evangelio de Marcos, que lo muestra como alguien que está listo para el sacrificio. Y tenemos el evangelio de Juan, que lo muestra como celestial, como un Dios, Jesucristo Dios. Mi hermano, si usted llega y le vienen a decir que su Biblia está incompleta, que le falta, que los evangelios faltan, que existe un 5.º evangelio, que existe un 6.º, no, porque desde el cielo está la orden que solo 4 iban a ser. Y si por ahí ven películas que existe el 5.º evangelio, pues ríase, porque en el cielo solamente dijeron 4. 4 evangelios, 4 rostros, 4 personalidades, 4 formas de entender al Mesías. Y ahora sí, dice, regresando a Apocalipsis 4, ¿quién me ayuda a leer el 9, 10 y 11? No se olviden de prender el micro. Apocalipsis 4, 9, 10 y 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y escuchan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creas de todas las cosas y por tu voluntad que existen y fueron creadas. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hace la iglesia cuando los 4 seres vivientes dan la señal? Se postran. Se postran. ¿Y qué hace la iglesia? Dice que arrojan sus coronas. Cada cosa que nos da el Señor, tenemos que entender que es por su gracia. Todo es por su gracia. Si nosotros hemos obtenido algo bueno en esta vida y algo en la venidera, es por su gracia. No es porque somos buenos, porque le sabemos, porque somos dignos. Es por su gracia. Lo que hoy vivimos es por la gracia de Dios. Y eso es algo que la iglesia nunca debe de olvidar. Arrojar las coronas es eso, es olvidarse que lo que tuvimos fue porque lo merecíamos. Esas coronas están a los pies ¿de quién? De Cristo. Cristo es el único el cual nosotros tenemos que postrarnos y dejar de un lado lo que llegamos a obtener, dejar a un lado los triunfos, dejar a un lado las victorias para concentrarnos en Él. El apóstol Pablo tenía mucho currículum, bastante. Y sin embargo dijo, todo esto lo tomo por basura, por amor a Cristo. Fíjate, lo que él tomaba por basura, hoy muchos pastores lo tienen por currículum.
Y sin embargo nosotros, mis hermanos, cada vez que nosotros tengamos un análisis de lo que el Señor nos ha permitido ver, lo que el Señor nos ha permitido experimentar, lo que el Señor nos ha permitido entender de su palabra, siempre rindámoslo a sus pies. En todo momento, cada vez que usted sienta se ponga a cantarle al Señor con intención de que todo es por su gracia y que todo lo que podamos tener, es más, la presencia de Dios es por su gracia. Por su gracia. Por eso nosotros vivimos la mejor época, la época de la gracia. Porque mientras el profeta Ezequiel todo lo vio cubierto con nubes, nosotros lo podemos ver y oír y sentir. Esa es la gracia de Dios, la que nos permite entrar por sus puertas. Y una vez que usted entre por las puertas de la sala del trono de la gracia, dice que va a hallar oportuno socorro. Cada vez que usted se centra y se postra delante de Dios y arroja sus coronas. Tal vez ahorita no tenemos una corona, pero que al menos cada vez que usted llega a la presencia de Dios, tenga siempre esa necesidad de querer más de Él, de solo centrarnos en Él. Buscar el rostro de Dios antes que sus manos. Centrarnos en lo que es Él antes que lo que Él nos puede dar. ¿Usted seguiría cantándole al Señor si supiera si el Señor nunca le concediera esa petición que le dio? ¿Seguiría adorándolo? ¿Seguiría cantándole? Si el Señor le dijera no. Eso tenemos que llegar a tener esa necesidad. El rey David se le conoce como alguien que tiene el corazón conforme al corazón de Jehová. Y él oraba mucho, diciéndole, solo una petición tengo. Él anhelaba esto, un día, nada más un día, poder hacerlo. Y no se lo permitió. No pudo. Pero ahorita que vivimos en la gracia, podemos hacerlo. Lo que en el tiempo antiguo anhelaban, hoy tenemos acceso. Hoy, y no necesita usted prepararse y sentirse digno o sentirse listo, con que abra su boca. Con el simple hecho de abrir su boca y de decir santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, usted ya está entrando en la presencia de Dios. Por eso es que es un privilegio que tenemos y es un recurso que nosotros no debemos olvidar de tenerlo siempre. Siempre. Tal vez ya vivimos la parte de que estamos entendiendo la Biblia o escuchando de la palabra de Dios, pero no se le olvide que también estamos para adorarle a Él. Para adorarle a Él. Y siempre estamos para estarle cantando y en alabanza. Siempre. Nunca se le olvide que un día, no deje pasar un día sin darle alabanza a Dios. Sin detenerse un ratito y levantar un cántico. Siempre tenemos que hacerlo. Y tenemos que apurarnos aquí para que cuando estemos allí físicamente no tengamos problemas. Decir, no, es que me duele la cadera, me duelen las rodillas para postrarme. Desde ahorita lo puede usted hacer sin pena, sin que le dé vergüenza. Porque el que recibe esas coronas, ¿quién va a ser? Va a ser Cristo. Nadie más tiene ese alto honor. Así que con esto cerramos el capítulo 4, diciéndole dónde se va a encontrar la iglesia, en una adoración constante, celestial. Y si nosotros nos gusta desde ahorita, imagínense, vamos a estar viviendo el sueño de muchos. Así que dámosle gloria a Dios y gracias al Señor, porque a pesar de las visiones del trono de Dios, el pueblo de Israel nunca se imaginó que iba a existir un pueblo por ahí, que iba a existir alguien más que iba a tener derecho a todo eso. Nunca se lo imaginó. Nunca se imaginó. Es más, si repasamos la historia de la iglesia en los mensajes que vimos de las 7 iglesias, ¿quiénes fueron los primeros en perseguir a la iglesia? Los judíos.
Fueron los primeros. Los primeros, la palabra cristiano la inventaron los judíos en burla, diciendo, mira, ahí están los cristos arrodillándose. El pueblo de Israel se jactaba de ser descendiente de Abraham y creían que con solo eso era suficiente para vivir este privilegio. Pero nunca se imaginaron que iba a haber alguien más. Un montón de gentiles que despreciaban en vida, que despreciaban en la tierra, que los miraban feo, de fuchi. Nunca se lo imaginaron. Por eso es el misterio. Por eso la iglesia es un misterio que Dios no se lo reveló al pueblo judío. Y hoy, el primer ministro, líder político y militar de Israel, reconoció que la iglesia evangélica es la única que entiende y está del lado de Israel. Lo que un día despreciaron, lo que un día persiguieron, hoy se están dando cuenta que somos los únicos que oramos por ellos. Porque ahorita lo que está viviendo Israel es que se está quedando sin amigos. Todos le están dando la espalda a la nación. Y es que lo vamos a ver en los próximos capítulos, que Israel va a quedar rodeada de enemigos. ¿Y qué es lo que necesitas para estar expuesto a un montón de enemigos? Quedarte sin aliados. Ya se cumple un año de la guerra que está pasando Israel. Y se está quedando sin aliados. Se está quedando sin gente de su lado. Usted puede ver las noticias y todos van a hablar mal de Israel. Ahorita es el malo. Ahorita es el que está cometiendo atrocidades en contra de la humanidad. Y que se levante sus líderes a decir que los únicos que los entienden son la iglesia. ¿Pero qué crees? La iglesia no va a estar aquí para siempre. Va a llegar un momento en que la iglesia también se va. Y entonces sí, Israel se va a quedar sola.